¿verdad? Estamos contentos por su gracia, por su misericordia. Él ha sido bueno con nosotros. Más que contentos, felices. Nosotros deberíamos haber pagado, pero Él tomó nuestro lugar. Y qué bonita forma y manera de agradecerle a Él, ¿verdad? Dándole adoración, alabanza. Viene a mi mente cuando afuera del templo, dice la hermosa, estaba un cojo ahí, una persona que siempre pedía. Y cuando llega Pedro, que iba a subir con su hermano a la oración, pues él le extendía la mano, ¿verdad? Le extendía la mano diciéndole, dame, ¿verdad? Pero Pedro le dijo, bueno, no tengo oro ni plata, o sea, muchas veces la gente piensa que porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Hijos del Rey, ya somos dueños de tesoros y ¿verdad? Tenemos dinero, tenemos plata para botar para arriba. Como la gente dice, porque tú eres el dueño del oro y de la plata, y como tú eres nuestro Padre, todo lo que tiene el Padre, dice, es para nosotros, tus hijos. Pues mire que muchas veces vamos a pasar necesidades, aflicciones, tribulaciones. El apóstol Pablo dijo, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi necesidad. Sé tener en abundancia y sé estar en escasez. ¿Ve? O sea, puedo tener bastante, igual. Puedo tener poco o nada, igual. Él siempre seguía adelante. Nada de eso lo apartaba de Dios. Entonces, lo mismo podemos ver en Pedro. Le dijo, bueno, no tengo oro, plata, o sea, no tengo dinero, ¿verdad? Pero lo que tengo, dice, o sea, de lo que tengo, de lo que Dios me ha dado, de eso te voy a dar. ¿Ve? De eso te voy a dar. Y le digo, en el nombre de Jesús, ya levántate de ahí. Mire qué tremendo y poderoso. Y el hombre se levantó y se fue con ellos allá adentro de la iglesia, del templo. Y mire, y dice que daba vueltas para un lado y para otro, regocijándose en la presencia de Dios. Dice, alabando y glorificando a Dios. No alabando y glorificando a Pedro, ¿verdad? Porque muchos decimos, ay, el pastor oró por mí, yo sané. Malicia, hermano. Dice que alababa y glorificaba a Dios. ¿Ven? Siempre debemos darle la gloria a Él, la honra a Él. Amén. Y bueno, vinimos del retiro. Aquí hay 3 hermanos que quieren testificar. Yo quiero que pasen y digan, hermanos, lo que Dios hizo en sus vidas y lo que aprendieron ustedes allá, ¿verdad? Vengan, hermano. Vengan. Queremos darle gloria a Jesús y gracias a Él, ¿verdad? Porque ellos están de pie aquí, hermano, por la misericordia del Señor. No era fácil, pero tampoco difícil. Con el Señor todo es posible. Y yo quiero que ustedes, ¿verdad?, digan lo que ustedes aprendieron o lo que Dios hizo con ustedes, ¿verdad? Ya sabemos que la comida había mucha, y que unos roncaban en la noche y no dejaban dormir, pero de eso no queremos escuchar, hermano. Queremos escuchar lo que Dios realmente hizo en sus vidas. Amén. Empezamos con el hermano. Y doy gracias a Dios por darle esta cosa. Y así como nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Disculpe, me voy a poner un poco nervioso porque es la primera vez. Y quiero que, tal como está, pues que busquemos las cosas de Dios, que le pongamos amor, cariño, porque lo que vivimos nosotros fue muy lindo, muy hermoso. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y eso es lo que yo les pido,
que todos sigamos el mismo camino y que sigamos aprendiendo más de lo poquito a poquito, porque esto es un proceso. Esto no es de que ya lo salvamos, no, sino que necesitamos un poquito más de sabiduría. Y pues lo que le pido al Señor, que todo lo fue muy bien, y esperamos que tenemos que seguir el camino, luchar, es un proceso. Y les invito que cuando un retiro es muy bueno, muy importante, de allí se aprende muchas cosas. Yo era el primer vez, yo me sentía nervioso, yo me sentía como con ganas de salir corriendo, pero había mucha nieve. Yo dije, me voy corriendo, me congelo allá afuera, ¿va? Entonces, pero Dios fue, después empecé a comprender que no hacía nada con correr. Entonces me aguanté, me puse nervioso, yo me sentía que no era yo, pero ya el día de ayer, gracias a Dios, ya por la tarde, pues yo salí súper mejor. Sí. Entonces, los invito a que sigamos adelante, sigamos con la palabra de Dios y gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Me siento contento de estar aquí, primera vez que estamos aquí compartiendo de la experiencia que uno ha tenido con Dios. Es algo muy especial, muy importante en la vida para uno poder que Dios obre en nuestros corazones. Bueno, el viernes salimos de acá con el hermano Santiago, no, perdón, el hermano Miguelito, que nos fue a dejar, y empezó la gloria de Dios allá con nosotros. Tantas cargas que cuando uno sale aquí vamos con unas cargas de pecados, pero Dios empieza a tratar con uno, y siempre cuando uno dispone de un corazón que en realidad nos sentimos cargados y ya no podemos con ellos, pero que le pedimos a Dios que venga a nosotros, Él empieza a tomar esas cargas para que nosotros seamos liberados, para que en realidad nosotros hacer un esfuerzo para que Dios permanezca en nuestra vida. Y es algo muy especial, no tengo palabras como poderles decir, hermanos, pero la verdad que he venido bien liberado de ese evento que tuvimos allá. Tuve unas grandes cargas de pecado, cargas de que antes que suceden, que en la vida así diaria nos ofendemos, y el perdón es una gran llave para uno sentir la presencia de Dios. Y eso me ha llenado tanto de paz en mi corazón, y cosas que han sucedido en uno, pero no ha habido esa soltura, esas cadenas que el enemigo lo tiene atando. No, uno aunque quiera hablar, pero hay cosas que uno no las puede por sí mismo. Solo Dios las puede hacer que uno saque esas palabras para que Él empiece a obrar en uno. Bueno, hermanos, fue una linda experiencia con Dios, y al momento yo me siento bien, hasta como liviano, pero esas eran las cargas del pecado que yo caminaba, de aquel orgullo que había en mí como ser humano, y el peso del pecado, de aquello que yo no podía perdonar, o decirle al hermano, perdóname, sé que te fallé, te ofendí. No tenía ese valor suficiente, hermano, pero Dios nos da ese valor. Él nos da esa valentía para que podamos acudir a Él. Hermano, yo me siento contento. Y mira, hermano, si no hay palabras para seguir, podemos seguir platicando de lo que hizo Dios en nuestra vida, pero aquí con estas palabras yo me siento agradecido con Dios, y Él sabe cuando nosotros hacemos las cosas de verdad. Nosotros podemos engañar a mi hermano, al hermano pastor, pero a Dios no lo podemos engañar. Y yo me siento contento, agradecido por Dios, porque en la vida pasamos muchas cosas de dificultad, de que hay momentos que uno ya no quisiera ni vivir, pero Dios ha venido por nosotros. Gracias, hermanos, por estas palabras, y que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Miguel, si algunos no me conocen. La verdad que si el año pasado te lo estaba invitando, y no se me había dado su oportunidad de poder ir, y decía yo, pues, ¿qué será que puede sentir uno? Bueno, uno de hecho se pone nervioso, y se lo dio esa oportunidad de ir con los hermanos. Pues la verdad que sí, me sentí muy gozoso estar allá. Pues el primer día, así como dicen mis hermanos,
sí se siente nervioso uno, no sé lo que va a pasar, y la verdad que sí, me sentí muy bien estar en las manos de Él, porque ahí sí se manifiesta. Yo sentí que, bueno, como que no soy el mismo, la verdad. Y esto es el pequeño testimonio que sí les puedo dar, que sigamos adelante, que no desmayemos. Bueno, siempre damos gracias a Jesús por la vida de ellos. Y pues, esta es una carrera, ¿verdad? Esta es una carrera que no termina hasta que Dios nos mande llamar. Hasta que nos mande llamar o Él venga por nosotros, ¿verdad? Hasta entonces, hermano. Pero mientras tanto, miren, debemos esforzarnos cada día. Debemos esforzarnos. Porque pruebas va a haber, dificultades va a haber. ¿Ven? Cuando salimos de ahí para allá afuera, ahí empieza lo bueno. Cuando estamos aquí, ay, sí, nos gozamos, nos regocijamos en el Señor. Pero cuando salimos allá afuera, hermano, ahí empieza otra vez lo bueno. Ahí es donde se va a ver si realmente la palabra de Dios ha quedado grabada, marcada en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿verdad? Pero necesitamos de Él, solos no podemos. Necesitamos de Él sabiduría. ¿Y dónde vamos a adquirir la sabiduría? Sino en la palabra del Señor, en la palabra de Dios, hermano. Y ese es el tema del cual, ¿verdad?, vamos a hablar. Siempre uno como persona debe guardar, atesorar lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Ve? Porque muchas veces no somos agradecidos con Dios. Muchas veces nos olvidamos, pero nosotros debemos ser agradecidos con Él. O sea, debemos, mire, si hay algo que usted debe pedirle a Dios todos los días: Señor, que no se me olvide de dónde tú me has sacado. Es lo primero que tenemos que decirle a Dios, que no se me olvide de dónde tú me has sacado. Lo primero que le debemos decir al Señor: acuérdame tu palabra, Señor, acuérdame lo que hiciste por mí. Amén. Así que mire, yo quiero que abra su Biblia en el Salmo 19. Salmo 19, versículos 7 y 8. Hoy vamos a hablar que la palabra de Dios es suficiente. Todo mundo, mis queridos hermanos, tenemos nuestra opinión. Todo mundo tenemos una manera de pensar. Pero siempre, aún sobre esa manera de pensar, lo que tiene que prevalecer es la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Ve? Y yo me quedo con lo que Dios dice, ¿verdad? Todo mundo nos puede aconsejar. Usted puede buscar a fulano, a sutano, a su compadre, a su comadre, que le dé un consejo. Pero lo que usted debe hacer es mejor ir a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Primeramente, pues, ¿verdad? Porque muchas veces aconsejamos, muchas veces decimos y hablamos conforme humanamente, conforme nuestras ideas, conforme nuestros pensamientos o nuestra sabiduría. Pero es mejor, hermano, atender el consejo en la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente. Si usted, hermano, mire, si para usted la palabra de Dios no es suficiente, pues ¿qué más quiere? ¿Qué más quiere? Ya no hay más. La palabra de Dios es suficiente para todo. Entonces, mire lo que dice la palabra. Trajeron su Biblia, ¿verdad? Dice, la ley de Jehová, dice la palabra, es perfecta. Mire cómo el Espíritu Santo inspirando a este hombre, al rey David, para traer la palabra de Dios. Perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Verdad?
Oramos, Padre, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Señor, nosotros no lo sabemos todo, Señor. Necesitamos de tu sabiduría. Abre nuestro entendimiento, Espíritu Santo, para que podamos entender lo que tú quieres hablarnos en esta tarde, en este lugar, Señor. Disponemos nuestro corazón para que tu palabra, Señor, entre a lo más profundo de nuestro corazón y dé fruto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Mis hermanos, aquí nos resumen que la palabra de Dios dice es perfecta y suficiente. O sea, perfecta porque no hay error, ¿verdad? Pero hoy, el día de hoy, hay un pecado muy grande que se ha metido en las congregaciones. Hay un pecado muy grande en el cristianismo. Que, ¿usted quiere saber cuál es ese pecado? ¿Quiere saber? No, hombre, hermano, entonces aquí vinieron, pues. Digan amén, queremos saber, pues, y no estamos aquí para atender el consejo de Dios. Hay un pecado muy grande en el cristianismo que los sustituimos por el consejo. O sea, que la palabra de Dios la hacemos a un lado y agarramos el consejo de las personas que nos rodean. Y eso es pecado, hermano. Y eso es pecado. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la palabra de Dios a un lado. Y creemos, no, mejor voy donde el compadre y la comadre. Mejor voy de allá donde el brujo, donde el santero. Allá que me lean el horóscopo para ver cómo va a estar mi vida. Cuando ya Dios, hermano, ya Dios declaró todo aquí, sobre ti y sobre mí. Aquí está todo. Aquí está todo. No necesitas andar buscando consejo en otro lado. Pero el pecado más grande en el cristianismo es que sustituimos la palabra de Dios por cualquier consejo, por ideas de hombres, aunque sean bien brillantes, hermano. Aunque esas ideas digan, wow, aunque te deslumbren, ¿no? O sea, te digan, wow, qué tremenda sabiduría de este hombre. ¿Ven? Estas ideas están enraizadas muy profundo en el corazón del hombre. Son ideas humanas. Pero para los cristianos, la Biblia es el manual. Son las instrucciones que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Es el manual de instrucciones para tratar, mire hermano, toda clase de problema, o sea, en nuestro diario vivir. Es la palabra de Dios. Nos aconseja sobre todas las áreas de nuestra vida. Nos aconseja cómo ser verdaderos cristianos, nos aconseja cómo vivir en santidad, nos dice cómo ser mejores padres, nos dice cómo ser mejores hijos, también habla de los trabajadores, también habla de los amos terrenales, también habla de las autoridades, o sea, para todo, hermano, para todo. ¿Ven? O sea, es el manual de instrucciones para tratar toda la problemática del ser humano. La Biblia nos dice que todos pecamos, todos. ¿Ven? Y ese es el problema que hay que tratar, pero con la palabra de Dios. Entonces, la Biblia dice que todos pecamos y tenemos este problema. Pero también nos dice lo que debemos de hacer para poder ser salvos. Para poder, hermano, quitarnos ese pecado, esa maldad de nuestra vida. ¿Ven? O sea, la misma palabra te dice, o sea, nos confronta a nosotros. ¿Quiénes somos? ¿En qué condición estamos? Pero también nos da, hermano, la salida para poder salir de ese estado en el que nos encontramos. ¿Por qué cree que mucha gente, hermano, rechaza pues la palabra de Dios? Porque no le gusta. Dice, ay, no, es que la palabra me va a confrontar. La palabra me va a dar de martillazos. La palabra es como una espada de dos filos. O sea, no me agrada, no me gusta. Pero no te agrada, no te gusta al principio. Pero después, hermano, te cae bien. ¿No lo leímos ahí, pues? Dice que alegra el corazón y todo eso. ¿No lo acabamos de leer, pues? Entonces,
La Biblia nos dice que todos pecamos, todos tenemos este problema, pero también nos dice lo que debemos de hacer para resolverlo, para pasar, dice, del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Por qué? Porque Satanás nos tenía, hermano, engañados, y como no nos gusta leer solo los comentarios de Facebook, no nos gusta leer la palabra de Dios porque no tiene dibujitos, no tiene ahí como las novelas, ¿verdad? No tiene ahí como las películas, ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, por esa razón no nos gusta leer. O sea, ahí nos dice que estábamos en tinieblas, pero también nos dice cómo podemos pasar a la luz, cómo podemos tener, hermano, el conocimiento, la sabiduría para que Satanás ya no nos tenga más engañados. ¿Ve? Entonces, también nos dice cómo debemos vivir, ser, como les dije, verdaderos discípulos de Cristo, ¿verdad? Si nosotros no confiamos y hacemos a un lado la palabra de Dios, estamos menospreciando a Dios. ¿Por qué cree que este país va, hermano, en picada, en caída? Así que no se olvide, hermano, ¿sabe que ahora ya se está viviendo el sueño mexicano? Ya no es sueño americano, hermano. Y gracias a Dios porque yo soy mexicano, ¿eh? Entonces, fíjese, todos venimos acá, ¿por qué? Decíamos, ay, es que quiero alcanzar el sueño americano. Pero ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó con los expresidentes? Sacaron la oración de las escuelas, sacaron la Biblia, porque antes de entrar a la escuela se oraba, se leía la Biblia. Ahora ya no. Ahora lo han sacado de ahí, hasta de la Casa Blanca. Hasta cuando entró Donald Trump volvió nuevamente a traerlo. Pero, hermano, aquí este país ha desechado la palabra de Dios. Se ha puesto en contra de la palabra de Dios. Y ese es un verdadero pecado, hermano. Cuando usted y yo hacemos a un lado la palabra de Dios, estamos menospreciando a Dios mismo, a nuestro Creador. No crea que digan, ay, no, el pastor, ¿qué va a saber? Me da un consejo, pero no, es que ¿qué le importa a mi vida? No, hermano, usted me podrá decir a mí eso, pero esa es la palabra de Dios, no es palabra mía. Yo simplemente cumplo con lo que Dios me dice, con mi deber, con mi responsabilidad. Usted debe cumplir con la suya. Todos un día vamos a dar cuentas al Señor. Y si usted rechazó su palabra, también la Biblia nos dice que aquel que me rechaza, dice, yo también lo voy a rechazar. ¿Ve? Nos dice nuestra condición, nos dice cómo estamos, cómo debemos vivir, cómo ser mejores cada día, cómo ser mejores personas. Cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios, estamos aceptando a Dios mismo. Le estamos diciendo, bueno, Señor, yo no tengo tanto entendimiento, pero te voy a escuchar y voy a irlo aplicando en mi diario vivir. Ahí es cuando Dios empieza a obrar en la vida de las personas. Es pecado, hermano, menospreciar la palabra de Dios. Nosotros a veces buscamos otros medios para tratar de resolver las cosas a nuestra manera. Estamos diciéndole a Dios, mire, hermano, ¿sabe lo que le estamos diciendo a Dios? Señor, yo soy más inteligente que tú. ¿Sí? O sea, le estás diciendo a Dios, tú no eres capaz de ayudarme a resolver esto. Tengo que resolverlo yo solo. Le estás diciendo a Dios que Él no sabe. ¿O no? ¿Sí? Estás tratando de ser más inteligente que Dios. Y Dios conoce todas las cosas, hermano. Dios te creó, Dios te formó. No podemos hacer eso, hermanos. Entonces, el versículo 7. El versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta. Perfecta, dice. La ley viene del hebreo, Torah,
que significa enseñanza. Y la Biblia es la enseñanza perfecta. Es la enseñanza perfecta para cada situación de nuestra vida. No necesitamos más. Es más, muchas veces hasta cristianos van al psicólogo. Ustedes saben, miren, los psicólogos, miren, si eso fuera efectivo, los psicólogos, ¿por qué tienen 3,000, 4,000 ideas de tratar a las personas, a los pacientes, según sea el problema que tengan? ¿Ah? Y la palabra es una sola, una misma. La palabra te dice, mira, estás así y para sanarte necesitas esto. La palabra de Dios te dice tu problema y te da la solución. En cambio, el psicólogo tiene que estar ahí analizando, déjame ver, a ver si puede ser que sea esto, puede ser que sea el otro. Parece que están como los mecánicos. Tú llevas el carro al mecánico y dice, bueno, vamos a intentar primero con esto. No, eso no es. Vamos a intentar con el otro. No, eso no es. Así es, hermano, la psicología. Dios no, Dios te da, mire, un solo, o sea, Él te dice, mira, tienes que hacer esto, certero. La palabra de Dios es certera, no tiene error. No necesitamos más, ni la psicología que por lo menos, mire, son 3,000 tratados, o sea, cómo tratar a la gente, ¿ve? De terapias. La Biblia es una sola. Muchas imperfecciones en las ideas del hombre, filosofías, estrategias. Decimos, bueno, intenté de una manera, ahora voy a intentar de otra. ¿Verdad? Muchos dicen, bueno, no funcionó, ¿cómo va mi matrimonio de esta manera? Ahora vamos a intentar de otra manera. Imagínense, son ideas, son estrategias de hombres. ¿Por qué no venir a la palabra de Dios y ahí te va a decir cómo llevar tu matrimonio, cómo vivir tu vida? Entonces, Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 6, capítulo 6, versículo del 3 al 5. 1 de Timoteo. Miren, abra su Biblia, hermano, léalo en su Biblia, ¿verdad? Dice, 1 de Timoteo 6, del 3 al 5. Miren, fíjense lo que está aquí. Por eso les digo yo, muchos van con los terapistas, muchos van con los psicólogos, muchos van al yoga, muchos andan inventando tantas cosas. Miren, si alguno enseña otra cosa, está hablando de la palabra de Dios. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, si hay personas que enseñan otra cosa que no está escrito aquí, miren, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ahí es donde nosotros, hermano, hacemos la palabra de Dios. No, Señor, lo que me dices tú, eso no vale, no cuenta. Mejor voy a ir acá con el doctor, mejor voy a ir acá con este abogado. ¿Ah? Mire, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. O sea, mucha gente dice, pastor, deme un consejo. Ok, ¿realmente quieres un consejo? Yo te voy a aconsejar lo que dice la palabra de Dios. El problema es que muchos no se conforman a esas palabras que Dios dejó plasmadas aquí. Ese es el problema. Dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad, el 4, la doctrina son enseñanzas. Dice, está, ¿qué dice? Envanecido. Está envanecido, anda en vanidad, pues. O sea, no le interesa, no le importa. Dice, mire, nada sabe, anda ignorante. ¿Ven? Ignorante, nada sabe. Y delira acerca de cuestiones, o sea, son esas clases de personas que por todo andan cuestionando, hermano. Que por qué Dios quiere que hagamos así, que por qué esto y lo otro así. Miren, andan cuestionando por todo. En vez de decir, Señor, aquí
aquí estoy, ¿qué puedo hacer? Por todo cuestionamos. Miren, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones. Cuestiona, solo habla para cuestionar. A ver qué va a responder. Yo siempre le digo a la gente, hermano, que no seas hallado como los escribas y fariseos, que todo el tiempo le preguntaban a Jesús para tentarle, para probarle. Y así hay mucha gente que cuestiona y cuestiona la palabra de Dios. ¿Y entonces para qué quiere consejo, pues? ¿Ah? Y contiendas de palabras. No, eso es lo que se da en las redes sociales, hermano. ¿Por qué no vienen y miran qué es lo que dice la palabra de Dios? Si la palabra de Dios dice que no es para contender, ¿por qué contendemos en las redes sociales? ¿Por qué nos tiramos unos con otros? Y dice que la palabra de Dios no es para contender. Si la gente quiere contender, hermano, mejor hazte un ladito, hazte un ladito. Déjalo allá con su necedad. Miren, de las cuales, ¿de dónde nacen? Miren, ¿nacen qué? Las envidias. ¿Ve? Las envidias, los pleitos, blasfemias, malas sospechas. Yo sospecho que el pastor se está robando los diezmos. Eso es lo que la gente, hermano, hoy en día le dice, hermano, ¿y usted por qué no diezma? No, porque el pastor se lleva los diezmos. Malas sospechas. ¿Tiene pruebas? Solo porque sale uno, hermano, por uno pagan todos. Fíjense que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Ve? La gente, mire, cuando una mujer o un hombre están heridos, dice, ay, todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales. Eso es lo que dicen. Todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Mentira del diablo. No todos somos iguales, no todas son iguales. Hay gente que sí vive la palabra de Dios. Hay gente que sí le pone importancia a la palabra de Dios. Y dejan de estar cuestionando. Miren, las blasfemias, malas sospechas. El 5, hijo, por favor. Miren, disputas necias son los que están ahí, dale y dale y dale, que si es esto, que si María tuvo más hijos, que si no tuvo más hijos. Y miren, que si las imágenes, que el recordatorio. Disputas necias, pues. De hombres, dice, corruptos de entendimiento, no tienen entendimiento. Y el que se mete ahí, hermano, igualito a ellos es. El que se mete ahí a disputar, mire, falto de entendimiento. No tiene entendimiento, hermano. Corrupto también, porque le gusta el mitote, le gusta el chisme. Mire, y privados de la verdad. Todo mundo tiene la verdad y nadie se da por vencido. Así, mire, cuando yo conocí a una persona, me dijo, dice, sí, venga acá y nos sentamos, y usted con su Biblia y yo con la mía, me dice así. Y digo yo, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Para qué usted con su Biblia y yo con la mía? Y allí nos vamos a dar con la palabra, dice, mire. Faltos de entendimiento, hermano, miren, privados de la verdad, no conocen la verdad. No conocen la verdad. Si conocieran la verdad, hermano, ¿dónde está el amor al prójimo? Si conocieran la verdad, ¿dónde está el perdón? Si conocieran la verdad, hermano, pues no anduvieran haciendo esas cosas. ¿Para qué van a andar en pleitos, en iras, en contiendas? Mejor pónganse a orar, arrodíllense. Señor, mira a mi hermano que va descarriado, que no va conforme a la palabra de Dios, en vez de estar disputando con él. Que toman la piedad como fuente de ganancia, dice. Miren, esa gente, hermano, esa gente que empieza a hablar lo que a la gente le gusta. Miren, y empiezan, dice, toman de la Biblia. Esa gente que hace disputas ahí en YouTube, ¿a poco no reciben dinero? ¿No les monetiza YouTube por andar haciendo eso? Y tantos seguidores ahí metidos, hermano, igualitos a ellos son. Igualitos. Les dije yo la vez pasada, miren, subí un video, ¿a poco lo miran? ¿A poco lo ven?
No les gusta. No les gusta. Le digo a mi esposa, mira, subimos un video, hermano, haciendo una payasada. Mire, en 1 hora, en 2 horas, 3,000 reproducciones. Le digo, ahora voy a subir un video de la palabra de Dios. ¿Alguna criatura apareció ahí? ¿De verdad? Usted lo puede ver mismo ahí. Mire. Toman la piedad como fuente de ganancia. Esa gente no les gusta. O sea, hermano, no es que quieran predicar la palabra de Dios. Quieren que les moneticen, pues que la gente se meta a ver y ver. Ahí, hermano. ¿Ve? No, ya, hasta ahí, solo al 5. Entonces, el tal está envanecido, no se conforma, sino que agrega, inventa. Y usted dice la Biblia, al final dice, el que le quite o le ponga a la palabra de Dios, dice, todas estas cosas, dice, recaerán sobre él. Lo que está escrito en este libro, así dice en Apocalipsis. ¿Ah? Entonces, dice, no se conforma, sino que agrega, inventa, está enorgullecido. Hay orgullo en el corazón de estas personas. Cuando desechamos la palabra de Dios, cuando desechamos la verdad y empezamos a contender, hay envidias, decir, no, aquel ya hizo 15,000 personas de la congregación, yo voy a hacer 20,000. Como que si fuera una competencia, hermano. No es competencia, se trata de la salvación de las almas, la salvación de su alma, hermano. ¿Dónde quiere usted pasar la eternidad? Y afirma que Dios lo dejó escrito, que lo que Dios dejó escrito no es suficiente. Decía uno, dice que lo que el apóstol Pablo era como el inicio de la iglesia, dice que ahora ya todo está más avanzado, dice, o sea, mucha gente que pretende conocer más que el apóstol Pablo. Imagínense lo que es la clase de gente. Ahora, la ley, o sea, que significa palabra perfecta, es completa. Ni usted ni yo tenemos que ponerle más ni quitarle más, ¿verdad? Nos gusta nomás de decir Deuteronomio 28, donde están todas las bendiciones, ¿verdad? Pero no nos gusta el versículo 1, 2 y 3, que dice, si tú oyes y lo pones por obra y lo vives, te van a seguir esas bendiciones. Ah, pero todo el mundo solo quiere las bendiciones, pero no quiere hacerlo primero. ¿Ve? La palabra de Dios es perfecta, hermano, no le falta nada, está cabal, exacta. Dios tiene la palabra exacta para tu vida, lo que tú necesitas, hermano. No tienes que andar buscando un médico por aquí, otro médico por allá, otro médico por allá. Hermano, ven, mira, aquí encuentras la sanidad, la encuentras en Cristo Jesús. ¿Ven? También la ley, sus mandamientos o la ley de Dios es sin tacha, que no tiene error, porque si hubiera error, entonces no fuera perfecto, ni Dios fuera perfecto. Y aquí dice, hermano, que aquí nos señala el origen de todas las cosas. Imagínense. O sea, ¿qué está tratando de hacer los científicos o la ciencia? Decir, no, tiene que haber algo más. Están diciendo que Dios no dejó su palabra perfecta, que Dios no es perfecto. Es lo que están tratando de decir. ¿Ve? Si la palabra de Dios no fuera perfecta, hermano, entonces Dios no es perfecto. También es absoluta. Es verdad, dice, no hay más verdades. Es la verdad absoluta sobre todo. Toda opinión, hermano, miren, mire, si yo le pregunto a usted acerca de algo, estoy seguro que cada uno de ustedes me da una diferente opinión.
Pero la palabra de Dios no espera que nosotros opinemos. La palabra de Dios es esto y punto. Se acabó. ¿Ve? Pedro dijo, ¿se acuerdan cuando Jesús estaba dando un mensaje a sus discípulos? No era ni tan siquiera la gente de afuera, eran los discípulos, los seguidores de él. Y dice que de repente se empezaron a ir porque dice, ay, Señor, está muy dura la palabra. Estás tirando piedras, Señor. Y le dice Pedro, fíjese, Pedro queriendo retener a los hermanitos, ¿verdad? Muchos hermanos me dicen, hermano, mire, se están yendo la gente, pues déjenlos que se vayan. Déjenlos que se vayan. Yo no di mi vida por ellos. Yo no di mi vida por ellos. Yo oro por ellos. Clamo a Dios por ellos. Es mi deber. Es mi responsabilidad. Si se quieren ir allá ellos. Y Pedro estaba haciendo lo mismo. Digo, Señor Jesús, se están yendo. ¿Qué le dijo Jesús? Pedro, ¿te quieres ir tú también? Señor, le dijo Pedro, solo en ti hay palabras de vida eterna. Solo en ti hay palabras de vida eterna. Entonces, mi querido hermano y hermana, ¿qué más queremos? ¿Qué más basta para tu vida, pues? Para que tú te afirmes. Para que tú, hermano, hagas conforme está escrito en la palabra del Señor. ¿Qué más querés, pues? ¿En qué idioma te lo hablo, pues? La palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, lámpara es a mis pies tu palabra. Sí, ¿para qué se usa una lámpara en lo natural, hermano? Si no es para alumbrar por donde vas caminando. Para que no te tropieces, para que no caigas. ¿Sí o no? ¿O no usó lámparas allá en su rancho? ¿Verdad? Claro, yo usé lámpara. Así mismo la palabra, hermano, para que no tropieces, para que no te quedes en medio del camino. La palabra de Dios es la que te va alumbrando dónde debes ir caminando. Mi querido hermano, busca el consejo de Dios. No vayas a otro lugar. ¿Para qué vas a otro lugar, hermano? Pero claro, vamos a otro lugar, ¿por qué? Porque allá nos hablan bonito. Allá nos endulzan la oreja. Le echan un poquito de miel y todo. Entonces la palabra de Dios, como es perfecta, completa, cabal, absoluta, dice también ahí en el 7, dice, miren, Salmo 19:7, dice, Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, dice, como la palabra de Dios, fíjese, la palabra de Dios es perfecta, completa, o sea, cabal, absoluta, tiene el poder de, mire, es la que convierte el alma, tiene el poder de convertir el alma, hermano. Convertir significa transformar, restaurar, refrescar, ¿ve? O sea, transformarte de la vieja naturaleza a una nueva naturaleza que es según Dios. La vieja naturaleza tienes que saber, hermano, que cuando Dios, o sea, la palabra, te dije al principio que la palabra te va a decir tu condición, pero también te va a dar la solución. Te va a dar lo que tú necesitas hacer para poder, hermano, revertir esa condición en la que vives. ¿Ve? Entonces, transformarnos de la vieja naturaleza, o sea, en la vieja naturaleza, ¿qué había en la vieja naturaleza? Obras de la carne, hermano. ¿Qué había en la vieja naturaleza? Hacías como se te pegaba la regalada gana. Hacías lo que querías. Pero la Biblia dice, bueno, hijo, ¿quieres realmente seguir mi camino? Mira, así debes de vivir la vida ahora, de ahora en adelante. Y por medio de la palabra, como te va transformando, cuando tú estás leyendo, hermano, cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, te va haciendo ver y ver y ver, empieza a haber claridad en tu vida, decir, no, ya no tengo que vivir así, no, ya tengo que vivir ahora según Dios.
según la voluntad de Él. Transformar, restaurar al que se ha desviado. ¿Ve? Restaurar, hermano, trae restauración al que se ha desviado del camino. Te dice, oye hijo, fallaste, pero levántate. Poderoso es Dios para levantar al caído, dice la palabra. Levántate, continúa, sigue adelante. No te quedes ahí. Lo que Satanás busca es que ya fallaste y te quedes ahí estancado. Busca restaurar, busca refrescar. O sea, hermano, la palabra de Dios, o sea, trae mira, cuando hace mucho calor allá en México, ¿qué hacen? Vas a la refresquería y le dicen, ay, deme un refresco, ¿verdad? Y te tomas aquella Coca-Cola, mira, bien fría, y hasta le haces, ay, que ya me estoy refrescando con un agua bien fría, ¿verdad? Me estoy refrescando porque hace mucho calor. Pues así mismo, hermano. Tantos golpes de la vida, tantos problemas, hermano, que cuando viene la palabra de Dios empieza a refrescarte, decir, wow, Señor, te empieza a dar nuevos ánimos, te empieza a dar aliento, te empieza a decir, ok, adelante, vas a continuar. ¿Ve? O sea, cuando recibimos la palabra de Dios, produce fe, pero una fe genuina. No una fe de que, sí, yo tengo fe, pero hermano, al rato viene un problema y hermano, ¿y por qué no vino al culto? No, es que mire, hermano, que me sentí muy aquí y muy desconsolado y no tenía ganas. ¿Ve? ¿Qué clase de fe es esa? No, mi querido hermano, la palabra de Dios produce fe genuina en nosotros. Y eso se nota, esa fe que no está basada en ideas o en estrategias, sino en la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué? La fe, dice, viene por el oír, pero el oír, no el oír lo que dice ya el chisme la vecina, el oír la palabra de Dios, no lo que dicen en las redes sociales, no lo que dicen, voy a decir, Google, si uno se siente así, ¿cuál es el problema o el defecto que uno tiene? Ah, mira, te aparecen cuántas, puede ser que tengas esta enfermedad, puede ser que te tengas esto, puede ser que tengas el otro. Sí, ya ahora la gente dice voy a consultar con Google para ver, ¿verdad? Porque siento estos síntomas. ¿Por qué no vienes con la palabra? ¿Ve? La fe, dice, viene por el oír, una fe genuina. Dice, el oír de la palabra de Dios. ¿Ve? Y hoy, hermano, hay un fraude, fíjese, hay fraudes en las iglesias. ¿Ven? ¿Por qué hay fraudes? Porque se enseñan muchas cosas que no son de lo que habla de la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué hay fraude? Porque les dicen, como la televisora enlace, ¿no? Primero el dinero, dice, y después las cosas. ¿Ven? Hay fraude. Te dicen, no, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, no tienes que padecer, no tienes que sufrir porque ya Cristo sufrió en la cruz del Calvario. Pues hermano, ahí están cometiéndote fraude, porque no te están diciendo la verdad. Jesús dijo que iba a haber aflicciones. Jesús dijo, si esto le hicieron al Hijo del Hombre, dice, ¿cuánto más a vosotros? ¿Ah? Y dice que nosotros debemos padecer por causa de su nombre. Bienaventurados, dice, son cuando por mi causa. ¿Ah? Entonces, como yo ya soy hijo del rey, ya no. Entonces, muchas cosas de los que no se habla en la palabra de Dios, cuando la gente viene y escucha la palabra, tiene entendimiento de que debe arrepentirse. ¿Ve? La palabra de Dios te viene y te dice claramente de esto y de esto, tenés que arrepentirte. Dios no se anda ahí por las ramitas. Dios no se anda así, hermano. Dios viene y te dice claro y punto, se acabó, porque es absoluta su palabra. Te dice del por qué tienes que venir a Cristo. Cuando muchos hermanos
andan ahí, miren, viendo que la virgencita de no sé qué, viendo que el santo de no sé qué. Hermano, si la misma palabra te está diciendo que el único camino, la verdad y la vida es Cristo. ¿Qué andas buscando allá en palos y en yeso y esculturas? ¿Ven? La Biblia te dice el por qué tienes que venir a Cristo. Muchos están en fe, pero en una fe no basada en la palabra de Dios, sino en historietas. ¿Sí? Hay muchas congregaciones, hermano, que les hablan historias, fábulas, mitos, leyendas, y menos de la palabra de Dios. Entonces la gente dice, ay, qué bonita está la palabra de Dios. Ay, hermano, pero cuando te hablan la palabra de Dios, ahí mira, sales allá así, ¿verdad? Así como el perro pulgoso, ¿verdad? Así, refunfuñado. No, está muy dura la palabra aquí. No, el pastor se está pasando. Sí, así sale uno, hermano. Y a mí me ha tocado. Así, a veces yo vengo manejando para acá, hermano. Yo vengo manejando y peleando con Dios a veces. Claro, Señor. Ay, Señor, me duele mucho esa palabra, Señor. ¿Cómo quieres que yo haga eso? Del cual yo soy el primero. Yo soy el primero. La palabra viene a mi vida. ¿Ve? No es que alguien me lo venga a contar y no, hermano. La misma palabra te va hablando. Es como hace rato antes de empezar el servicio, el Señor me dice, vete a Isaías 53 y mira lo que dice. Mira lo que dice. Esto fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti. ¿Por qué se te olvida? ¿Por qué se te olvida? Y estás más allá en cuentitos, en fábulas, en mitos, en leyendas. Mira lo que dice todo el mundo, jala por el lado que quiere. ¿Ven? Entonces, Primera de Tesalonicenses 2:13. Aquí nos deja en claro que lo que ellos predicaban, enseñaban, dice la palabra de Dios, que no está basada en ideas de hombres. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, dice, de que cuando recibiste aquí no dice que era la palabra del apóstol Pablo. Aquí no dice, ay, el apóstol Pablo vino y nos dijo esto y esto y esto y esto. No, y aquí el apóstol Pablo no dice, cuando yo les prediqué y les dije la palabra. No, aquí está hablando, dice, miren, sin cesar, dice, de que cuando recibiste la palabra de Dios, ni siquiera él se está incluyendo, pero él daba gracias a Dios, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, dice, ¿por qué? Porque ustedes han recibido la palabra de Dios. O sea, no está diciendo, no, el apóstol Pablo no dijo, ustedes han recibido mi palabra, el mensaje que yo les traigo, no, dijo la palabra de Dios que oíste de nosotros. O sea, la palabra de Dios es un instrumento, es un canal, nada más simple y sencillo. Somos instrumentos solamente en las manos de Dios para declarar la palabra que Él quiere, no lo que yo quiero ni lo que usted desea escuchar. Mire, la recibiste no como palabras de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Eso es lo que usted debe hacer. Por eso le digo yo, hermano, abra su Biblia, traiga su Biblia, porque yo me puedo equivocar. Yo me puedo equivocar, pero la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es pura. La palabra de Dios es sin error, sin mancha, la cual actúa en ustedes, dicen los creyentes. ¿Qué es lo que actúa en ustedes? La unción del apóstol Pablo. Lo que actúa en usted y en mí es la palabra de Dios. Eso es. Por eso la palabra de Dios debe ser suficiente en nuestras vidas. La cual actúa, o sea, no obra, que obra en el corazón de la persona. Por eso hay muchos que tienen
15 y 20 años en la iglesia, hermano, y siguen igual. ¿Por qué? Porque no han permitido que la palabra de Dios sobre en su vida. Solo dicen, no voy a ir a escuchar a fulano porque tiene más unción. No voy a ir a escuchar a fulano porque hace más milagros. Eso no se trata, hermano, de quién levanta muertos, de quién tiene más poder, quién tiene más unción. Se trata de la fe en la palabra de Dios. De que la palabra de Dios sea suficiente en tu vida y en mi vida. De eso se trata. Hay muchos que tienen 15, 20 años en la iglesia y siguen igual. ¿Y de qué sirven? Perdiendo el tiempo. Están perdiendo el tiempo. Porque debe haber un cambio en nuestra vida. La palabra de Dios llega para cambiar, para transformar. Dios pone el querer como el hacer, pero es de nosotros. ¿Ve? O sea, no es por causa de nosotros, sino de Él. Y esto acontece cuando dice, oyes la palabra de Dios, también te va a decir cómo hacerlo. Porque la palabra ordena, la palabra de Dios ordena nuestra vida como Dios quiere. ¿Ve? No podemos decir, yo pastor quiero hacer a mi manera, si no, no. Pastor, yo quiero ir a la iglesia cuando yo quiera, si no, no. Como que si a mí me hace el favor. El favor es para usted, hermano, el beneficio es para usted, no para mí. Yo simplemente voy a dar cuentas de lo que Dios me encomendó, de lo que Dios me encargó. Cuando oyes la palabra de Dios, hermano, te va a ordenar tu vida. Por eso es que a veces no nos gusta. Segunda de Timoteo 4:1, mire lo que le dijo Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 4:1. Dice la palabra, le dice, mira, Timoteo, no hagas lo que quieras. Esto es lo que, para qué fuiste llamado, para qué fuiste escogido por Dios. Dice, te encarezco, o sea, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Le está diciendo, oye, acuérdate que Dios te va a juzgar, porque tú fuiste llamado por Él, no por mí, le dijo el apóstol Pablo, el 2. Ahí está. Que prediquen la palabra. ¿Ve? Ni le pongas ni le quites la palabra, predícala tal y como es. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Ve, redarguye, reprende. Mire lo que tiene que hacer uno. Y la gente se enoja con uno. Mire, redarguye, o sea, tienes que dar la palabra de Dios, hermano, te tiene que redargullir el corazón. Por eso a veces uno dice, ay, el pastor habla bien duro. No, es la palabra. Te está redarguyendo pues tu condición. Reprende, ¿ve? Exhorta. Yo le digo, hermano, arregla tu vida. Hermano, arregla tu vida. Cambia tu manera de ser. Cambia tu manera de actuar, tu manera de vestir, tu manera de hablar, hermano. Porque decimos que somos cristianos, 10, 15 años en la iglesia y hablamos peor que el mundo. Con toda paciencia y doctrina, o sea, y enseñanza de la palabra de Dios. Por eso yo le digo a la gente, no, hermano, tranquilo, no se preocupe, hermano. Me dice, hermano, ¿qué hacemos con los hermanos? Porque muchas veces se quieren ir. Le digo, tranquilo. Ten paciencia, nada más, ten paciencia. Hay que hacer lo que Dios nos encomendó, lo que Dios dice que hagamos. De ahí vamos a tener paciencia nada más y hay que enseñar la palabra, predicar la palabra, predicarles la palabra, hablarles la palabra y ten paciencia. Entonces, el testimonio de Jehová es fiel. El testimonio de Dios es certero, hermano. Es verdadero, que no es como el de los hombres, que cuando vas al médico muchas veces están adivinando a ver qué es lo que tienes, y con Dios no es así. Dios te dice tal cosa y punto. El médico dice, bueno, vamos a empezar a ver, hacer que una radiografía, que esto, que el otro, puede ser esto, puede ser otro. Él no está seguro, pero Dios sí está seguro.
Él te dice lo que tienes, te da la receta verdadera, no está inventando. ¿Ve? Es incapaz de mentirnos, hermano. ¿Y entonces por qué? ¿Por qué no le creemos? Si Dios es incapaz de mentirnos en su palabra, ¿por qué razón usted y yo no le creemos muchas veces? Él es incapaz de mentirnos, es Dios de verdad. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirse, dice. Ni dice, hoy voy a hacer esto, y luego dice, no, ya no. Ya no voy a sanar a fulano. Voy a ver qué es lo que está haciendo sutano. No, él dice, hago esto y punto. Él lo cumple. La misma palabra nos dice quién es Dios. Tú dices la gente, ay, no puedo hablarte de Dios porque no lo conozco. Pues, pero cuando tú empiezas a leer la palabra, empiezas a conocer a Dios. Empiezas a conocer cómo es Él. Empiezas a conocer que Él es santo. Y por eso tú ahí, cuando tú empiezas a conocer que Dios es un Dios santo y sin santidad nadie le verá, tú empiezas a decir, Señor, purifícame. Señor, santifícame. Que tu palabra haga efecto en mi vida, en mi corazón. La misma palabra te dice quién es Dios, que Dios es omnipotente, todo lo puede, hermano. Para Él no hay nada imposible. Que Dios es omnipresente, está en todo lugar. Que Dios todo lo sabe. ¿Por qué buscas por tus medios? ¿Por qué buscas estrategias? ¿Por qué buscas recetas en otro lado, hermano, cuando Dios lo sabe todo? Mire, muchos me dicen, Dios me dio una revelación. Hermano, ¿está basado en la palabra de Dios? Si Dios te dio un sueño, si Dios te dio una revelación, tiene que estar basado en las Escrituras. Dios no se va a salir de lo que dice Él en su palabra, hermano. El Espíritu Santo va a actuar conforme a lo que ya está escrito. Y acuérdate que dice que debemos probar los espíritus también, porque muchos son de Dios y muchos no son de Dios. ¿Ve? De verdad. Muchos dicen, no, Dios me dio una revelación. ¿Ve? Y cuando tú, ok, ¿cuál es tu revelación, hermano? ¿Qué es lo que Dios te dijo? Ah, mire, me habló que esto, que el otro, que aquí, que allá. Ok, déjame ver en la palabra, a ver si está conforme a lo que ya está escrito. Y resulta que no encuentras nada. ¿Por qué hoy en día desechan la palabra? Porque no la aman, simple y sencillo. No la aman. Por eso desechamos la palabra muchas veces, porque no la amamos. Y cuando no la amamos es pecado porque estamos menospreciando a Dios. Esa es la blasfemia, hermano, contra el Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo, hermano, mira, Él inspiró la palabra. Y cuando tú no la crees, hermano, esa es blasfemia. Acuérdense que hay pecados, dice. El que peca contra el Padre será perdonado, el que peca contra el Hijo será perdonado, pero el pecar contra el Espíritu Santo no será perdonado. Cuando tú, hermano, miren, desecha la palabra, no te importa, no la quieres, la rechazas. Ay, hermano, la gente habla puras teorías y las creen. ¿Sí? Usted ve cuántas universidades enseñan que vienen del mono y el proceso, que 5,000 años, 10,000 años y todo bien, ¿no? Que la teoría de la evolución, que la teoría de Charles Darwin, y empiezan a hablar todos los filósofos y todas esas vainas, hermano, y nunca se puede comprobar nada. ¿Ve? Y nada pasa, no pasa nada. Muchas teorías y las creen. La gente les cuentan un cuento y se lo creen. ¿A poco tú? No me digas. Yo no sabía, dice la gente todavía. Panchito. No, Panchito está allá en la casa, hermano. Ya me voy a meter en problemas con el hermano. La palabra es estable. O sea, hermano, mire, la economía muchas veces es inestable, ¿verdad? El dólar sube y baja, La gasolina, mire, hoy está a tal precio, mañana está a otro. ¿Ve? Los intereses suben y bajan, todo es inestable. Pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios no.
Es la misma. Es la misma. La palabra de Dios no. La palabra de Dios es estable, hermano. ¿Ve? Cielo y tierra pasarán, dice, pero mi palabra no. Es perfecta. Si es estable, es perfecta. ¿Por qué todavía andamos buscando estabilidad allá afuera, hermano? Ahí es que tengo que tener un buen trabajo y una estabilidad económica para servir al Señor. Ay, hermano. Dios va a venir y te va a decir, entrégame todo lo que tú más amas. Lo que más amas, porque acuérdate que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y lo primero que Dios te pide es lo que tú más amas. Ay, hermano. Espero que puedas dormir en la noche. ¿Ve? Dice lo último, dice, hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. O sea, ¿qué es lo que hace? Que piense y haga sabiamente conforme a la palabra de Dios. Una persona sencilla es aquella que recibe la palabra de Dios, que no es orgullosa, que no hay orgullo, ¿verdad? Y dice, sí, Señor, pues la estoy regando aquí. ¿Qué puedo hacer, Señor? ¿Cómo puedo enderezar mi camino? ¿Cómo puedo vivir como tú mandas? ¿Ve? Entonces, hace sabio al sencillo, dice, o sea, piensa y hace sabiamente conforme a la palabra de Dios. Tú ya empiezas a ver lo bueno y lo malo, lo que te conviene y lo que no te conviene, lo bueno para ti y lo malo para ti. Tú ya empiezas a discernir, a distinguir. Tú dices, no, eso no me conviene. Eso es lo que hace la palabra. Cuando tú eres una persona humilde, sencilla, lo aceptas la palabra de Dios, te hace sabio y te dice, no, ahí no puedo ir, por ahí no puedo andar, no puedo caminar. No, eso a Dios no le agrada. Y acuérdate que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Y a veces escogemos lo mal. Porque si escogiéramos el bien, le haríamos caso a Él. ¿Ve? Dice, ¿a quién hace sabio según Dios? A alguien, dice, manejable. Esa es una palabra, es una persona humilde, sencilla. Alguien que se deja guiar. Alguien que se puede manejar. Alguien que no sabe. ¿Ve? Porque el que sabe, hermano, es muy difícil. Es muy difícil de dejarse enseñar. Yo lo sé, y yo lo sé, y yo lo sé, y yo lo sé. Es orgulloso, altivo. No se deja enseñar. La gente le dice, hermano, está mal lo que están haciendo. Sí, yo sé la palabra. Yo sé la palabra. Y no se deja enseñar. Es mejor, por eso dice el apóstol Pablo, el que crea saber algo, dice, hágase mejor ignorante. Hágase mejor como que no sabe nada, pues. Y así será más sabio. Déjese enseñar por el Señor, por la palabra de Dios. Pero dice, seductible. Dice, ignorante, seductible, manejable. Dice, por eso muchos quieren permanecer ignorantes. Dice, no, mejor no saber, dice. Mejor no saber, pero ya desde ahí estás pecando. Dice, no, mejor no voy allá porque con Dios no se juega. Y sabes, hermano. Pero como dices, no, con Dios no se juega, yo mejor acá. Ya estás pecando, hermano. Ya estás pecando porque sabes hacer lo bueno y no lo haces. Pecado. Mi pueblo fue destruido, dice, porque le faltó conocimiento. La palabra de Dios, hermano, nos quita lo alzado, lo ignorante, lo arrogante, y nos hace vivir con toda sabiduría, con entendimiento. ¿Ve? Dios permite muchas cosas en nuestra vida, hermano, para tratar en nosotros. ¿Ve? Es lo que dice la palabra de Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos, hermano. ¿Qué más queremos? Es el versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos. Son rectos, hermano. Mire Daniel, pues. Daniel estaba en el foso de los leones. ¿Y a poco estaba preocupado? Más bien agarró a los leones ahí, se los puso de almohada.
Los otros que iban a ser echados al horno de fuego, dijo, sépase, oh gran rey, que si nos echas allá igual, Dios nos va a librar, dice, al Dios al cual servimos, Él nos dio su palabra y Él nos va a librar. Y si no, de igual manera, no nos vamos a arrodillar ante ti, le dijeron. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Trae determinación a tu vida. Trae seguridad, trae confianza. Sabes quién tú eres. Estás confiado en Dios. Si vivo, para Él vivo, y si muero, para Él muero. Es lo que estos jóvenes estaban dispuestos, hermano. Ahí estaban, ahí ellos. Pónganse de pie. El precepto de Dios es puro. Dios habla con claridad, hermano. No se anda con medias tintas. Él es claro, Él es directo. ¿Ve? Él nos dice, hermano, claramente con respecto al pecado. Él nos habla. ¿Ve? Mucha gente, hermano, mire, hoy en día, mire, mucha gente, cuando venimos a la iglesia, decimos, le dicen a veces a los predicadores, ay, no les hables tan duro, ¿verdad? Del infierno. No les hables del anticristo, no les hables de la bestia, no les hables de los cuernos, ni nada de eso. Porque la gente se va a ir, dice, la gente se va a espantar, se va a asustar. ¿Ve? Es mejor, dice, que estén ahí en la iglesia. Así dice la gente. Pero yo prefiero, hermano, hablarles con claridad. Yo prefiero hablarles la palabra. Es la que va a hacer efecto en nuestras vidas, hermano. La palabra de Dios. Para que el día de mañana dicen, no, me hablaron la verdad. Me fui porque me hablaron la verdad. ¿Ve? Me hice a un lado porque me hablaron la verdad. A veces mucha gente mejor prefiere las mentiras. Prefiere una palabra de amor y puro amor. Sí, Dios ama, pero también corrige. ¿Ve? Es fuego purificador, dice, pero también fuego consumidor. Y yo mejor lo prefiero conocer como purificador. Le digo, Señor, purifícame, santifícame. Así que, mi querido hermano, es la palabra de Dios para tu vida el día de hoy. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. Gracias por enseñarnos, gracias por hablarnos, gracias por decirnos la verdad, Señor. Tu palabra, Señor, nos dice nuestra condición, cómo estamos delante de ti, pero también nos da la solución, Señor. ¿Cómo podemos vivir mejor? ¿Cómo podemos vivir en santidad? ¿Cómo podemos ser mejor personas, mejores cristianos, mejores discípulos de nuestro Señor Jesucristo? Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú quieres lo mejor para nosotros y nos hablas con claridad, Señor. No te andas con rodeos, oh Dios amado. Siempre tú vienes y hablas con claridad porque quieres arreglar la situación cualquiera que estemos pasando, Señor. Pero todo viene conforme a tu palabra, a tu voluntad, oh Dios. Bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo a la iglesia, bendigo a cada uno de los que vinieron a este lugar, Señor, a escuchar tu palabra. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que los cuides, que los guardes, Señor, que los libres de todo mal, que los apartes del pecado, de la maldad, que suplas todas sus necesidades, que aún en el camino, Señor, o cuando estén en su casa, tú sigas ministrándoles, tú sigas hablándoles. Espíritu Santo, recuérdales tu palabra, Señor. Gracias por traerlos a casa. Espíritu Santo, tú pones el querer como el hacer. Tú vas a dar el crecimiento en cada uno de mis hermanos, Señor. Tú vas a ir añadiendo a los que deben ser salvos. Tú eres el que pones el querer como el hacer, Señor amado. Te doy la gloria y la honra, Padre, Hijo y precioso Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Que Dios me les bendiga. Que Dios me les guarde, hermano. Que pasen feliz noche. Amén. Me